Vayamos pues a la palabra del Señor. No sé si lo recuerdan, pero hace 15 días estábamos todavía en el salón que rentamos y yo inicié el tema del arrepentimiento y les dije que iba a hablar dos asuntos sobre el arrepentimiento. Hablé solamente uno en aquella ocasión. El domingo pasado, por ser el día que regresábamos al templo, nuevamente toqué otro tema. Entonces voy a terminar lo que inicié con el tema del arrepentimiento y por ello le pido que ponga atención. Voy a hacer un breve repaso también para que usted recuerde lo que vimos por si no lo recuerda. Leo lo siguiente: solo aquel que habiendo recobrado la salud cumple lo que prometió al verse en peligro de muerte puede estar seguro de la sinceridad de su arrepentimiento. Una vez más, solo aquel que habiendo recobrado la salud cumple lo que prometió al verse en peligro de muerte, éste puede estar seguro de la sinceridad de su arrepentimiento. Son palabras de Wilbur Tillett en su libro La Salvación Personal. Este pensamiento muestra, hermanos, es que es muy fácil prometer algo en el tiempo difícil. La gente tiende a hacerle promesas a Dios cuando las cosas no están bien. Pero solamente aquel que ha entendido la situación y delante de quien ha prometido las cosas va a cumplir lo que prometió. Y entonces mucha gente clama por perdón o pide al Señor que lo ayude y diga: Señor, ahora sí estoy arrepentido, ayúdame y después de esto te voy a seguir. Y quien lo cumple realmente estaba arrepentido. Quien no lo cumple no va a pasar nada. Es como aquel que cena extraordinariamente vasto, en la noche no puede dormir y le está diciendo al Señor: perdóname, Señor, no voy a volver a comer igual. Pero al tiempo vuelve a cenar en la misma cantidad y vuelve a sentirse igual de mal, y entonces realmente no se arrepintió, solamente se sintió mal de la pancita, y luego que se recuperó, y luego ahora que viene Navidad, los quiero ver con los buñuelos y con todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, de eso no estamos hablando. Hoy quiero hablarte de un tema que he titulado Frutos dignos de arrepentimiento, que es un pasaje de la Escritura que está en Mateo. Pero déjame preguntarte antes: ¿has sentido la emoción de que ese árbol frutal que un día plantaste por fin arroja el fruto esperado? Es decir, has plantado un árbol y luego ver un árbol frutal, obviamente, y luego ves que el árbol da fruto. O quizás plantaste alguna semilla de sandía o de melón y luego ves que empieza a salir ese fruto. No sé si has experimentado esa sensación maravillosa de decir: mira, sí está saliendo. Pero bueno, finalmente no es de lo que quiero hablarte. Voy a hacer una declaración totalmente obvia. ¿Has notado que si sembraste una semilla de sandía, recibiste específicamente eso, una sandía? Que si plantas un árbol de manzanas, ese es el fruto que te va a dar manzanas. Pues déjame decirte que hablando de arrepentimiento, si tú dices que estás arrepentido, tienes que dar una evidencia acorde con tu arrepentimiento. Tiene que haber un fruto claro de que en realidad te arrepentiste de lo que hiciste o de lo que dijiste. Y de eso, hermano, es lo que quiero hablarte. Demos un breve repaso de lo que hablé en aquella ocasión. Les enseñé, hermanos, que tanto Juan como Jesús iniciaron sus respectivos ministerios llamando al arrepentimiento. Esto viene en Mateo 3:2 y Mateo 4:7. Ambos enfatizaron en el inicio de su ministerio ese tema, esa palabra: arrepentíos. El apóstol Pedro en Hechos 2:38, en su primer sermón, toca exactamente el mismo asunto: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en Hechos 17:30, el apóstol Pablo habla y dice que Dios manda en todo lugar que los hombres se arrepientan. Y entonces, hermano, yo le decía y le insisto nuevamente que el arrepentimiento es una doctrina fundamental de la iglesia. Cuando esta doctrina se diluye, cuando esta doctrina viene a menos, en realidad la iglesia está perdiendo mucho, demasiado.
Por lo tanto, hermano, ustedes y yo debemos asegurarnos que en nuestra iglesia, en tu vida, en nuestras organizaciones, en nuestros ministerios, siempre estemos enfatizando el arrepentimiento. Finalmente, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento en la Biblia viene de una palabra que es metanoia. Y esta quiere decir cambio de mente. Un cambio de mente con respecto a Dios y con respecto al pecado. Implica el reconocimiento de que lo que se hizo es realmente pecado, es grave, ofende a Dios o ofende a los demás. También, hermanos, se experimenta, cuando hay arrepentimiento, se experimenta rechazo hacia lo que se hizo, porque uno se da cuenta que simplemente, por más placentero y por más emocionante que haya sido, está mal, es pecado delante de Dios. Y entonces, además de este rechazo, surge el deseo intenso de recibir ayuda para superar la situación, porque se reconoce que con las propias fuerzas uno no puede salir adelante. Esto es arrepentimiento. De tal manera, hermano, que cuando yo digo que estoy arrepentido, yo tendría que empezar a mostrar un cambio en mi manera de pensar con respecto a lo que hice. Y no hablo de sentir pesar, porque luego a veces confundimos el sentirme mal, el sentir pesar por lo que hice con arrepentimiento, y eso no es. En la Biblia también hay un término griego, arrepentimiento, en la parábola de los dos hijos, no sé si usted la recuerda, ahí en el Evangelio de Mateo, se habla de dos hijos que su padre les dice que vayan a la viña. El primero, al que le dijo ve a la viña, le dice que no, pero luego dice que arrepentido fue. El segundo le dijo que sí iba, pero no fue. Pero si te ubicas en el primero, cuando utiliza el término arrepentido, en esa parábola, utiliza un término griego que no es metanoia. Utiliza un término griego que es metalomai. La palabra quiere decir sentir pesar. Nada más. O sea, me siento mal por lo que hice y puedo hacerlo y puedo no hacerlo. Es decir, hay quienes se sienten mal por lo que hicieron o por lo que no hicieron y finalmente terminan haciéndolo, pero no hay realmente un convencimiento interno de que se deba hacer, sino, hombre, me siento bien mal, no lo hice, pues lo voy a hacer, ya ni modo. Y no es ese el sentido en que la Escritura nos está hablando. Nosotros tenemos que tener un cambio interior que se exprese exteriormente. Y ya lo describí en cuanto a arrepentimiento. También, hermano, les enseñé que hay por lo menos 3 ideas equivocadas con respecto a arrepentimiento. Por ejemplo, la primera idea equivocada es que experimentar tristeza y llorar es lo mismo que arrepentimiento. No. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces el lloro es más bien una cuestión de vergüenza o de coraje, pero no de arrepentimiento. Y porque la tristeza tampoco necesariamente habla de eso. Me refiero, hermano, a que a veces esas emociones pudieran parecer que hablan de un genuino arrepentimiento, pero vuelvo a lo mismo, si no hay un fruto que me diga que realmente la persona cambió, en vano lloró y en vano se sintió triste. No cambió. Por lo tanto, hermano, el que alguien esté llorando y que alguien esté triste por lo que hizo, no necesariamente está arrepentido, se siente mal en primera instancia, pero si está arrepentido, repito, va a cambiar. Volvamos al asunto de la comida. El doctor te dijo que no deberías comer ciertas cosas porque eres diabético y finalmente las comiste y te sientes muy mal por lo que hiciste. Si me siento mal, o sea, no debí de haberlo hecho, pero sigues imaginándote el churro relleno de cajeta en una tarde fresca con un chocolate caliente. Y si es de Tim Hortons, mejor, comercial. ¿Sabes qué, hermano? No necesariamente es eso, ¿ok? Entonces, llorar y experimentar tristeza no necesariamente es arrepentimiento. También les dije que los cambios de conducta, hay quienes dicen, si cambió de conducta, está arrepentido. Aquí lo que tenemos que ver es siempre, ¿cuál es el origen del cambio? Porque si el origen no es Dios, si el origen es solamente el hecho de que tuviste miedo, que tuviste temor, si el origen es solamente porque hay una presión sobre ti, entonces el cambio de conducta no va a ser permanente. El día que termine la presión, vas a seguir haciendo o vas a seguir siendo la misma persona.
Por tal razón, el cambio de conducta no necesariamente es arrepentimiento si el origen no está en Dios. Y número 3, hay quienes piensan que pueden estar arrepentidos y se justifican de lo que hicieron. Justifico lo que hice, estoy arrepentido, pero no me quedó de otra. Tuve que mentir. ¿Te ha pasado eso? Nadie dijo amén, qué bueno, los felicito. Es que yo no quería, pero la situación se puso de tal manera que… No, hermano, no justifique las cosas. Papá, ¿en serio que quería llegar temprano? Pero el chavo que nos llevaba, el joven que nos llevaba, nos dijo que ya no cabíamos en su carro y me tuve que esperar. Y entonces empezamos a idear, empezamos, hermanos, a justificar y decimos estar arrepentidos, pero ¿sabes qué? No, justificación y arrepentimiento no van de la mano. Si estás arrepentido, no vas a justificar lo que hiciste, no vas a justificar lo que dijiste, simplemente vas a reconocer que te equivocaste, que lo hiciste mal, que no era por ahí y vas a reaccionar. Entonces, por lo menos estas 3 cosas no debo tenerlas como sinónimos de arrepentimiento. Ya te dije que el arrepentimiento es un cambio que inicia en mi interior, se expresa exteriormente, es un cambio de mente con respecto a Dios y al pecado. Y por último, hermanos, enfaticé el hecho de que sin arrepentimiento no hay conversión. La persona tiene que reflejar que realmente ha habido algo en su interior. Es decir, algo pasó, algo maravilloso y ya no quiere verse involucrado en nada que tenga que ver con el mundo. Y entonces de esa manera él se protege, ¿sí? Mira, la última vez que, no sé por qué estoy hablando de comida, pero bueno, ahí va otra. La última vez que comí en demasía y no pude dormir, dije, Señor, no vuelvo. En serio, Señor, que no vuelvo a hacerlo. Qué terrible es no poder dormir porque comiste en demasía. Ya sientes como que eres de otro planeta, como que flotas y empiezas a ver elefantes rosas y la cosa se pone fea. Y hasta hoy he cumplido lo que prometí. Y no pienso volver a experimentar lo mismo. De veras es terrible. Esa noche yo dije, le voy a decir a mi esposa que me lleve al hospital porque yo quién sabe ya qué tengo. Me sentía así de mal me sentía. Oré, le pedí perdón al Señor y al final eso como a las 5 de la mañana ya me sentí bien. Dije, Señor, hasta aquí, no vuelvo. No vuelvo. Y aún así me han puesto, créame, platillos suculentos y no he cedido. Es que no quiero volver a sentirme igual, en serio. Bueno, ese es un buen ejemplo, muy simple, pero es un buen ejemplo para cuando tú realmente estás arrepentido de algo, lo vas a decir, sabes que no quiero más de eso. Pero vamos, anduviste de borracho, anduviste mal, anduviste haciendo cosas que no debías y tú dices, ya me arrepentí, pero vuelves con tus mismos amigos, vuelves a tus mismas costumbres, vuelves a estar ahí, no estás arrepentido. Porque si lo estuvieras, no estuvieras otra vez, si realmente estuvieras arrepentido, no anduvieras con esa gente. Es que son mis cuates de la secundaria. ¿Y qué? Creo que hemos entendido, sin arrepentimiento no hay realmente conversión. Y por lo tanto es fundamental que nuestra iglesia siga predicando esa doctrina y que la proclamación del evangelio, cuando lo hagamos personalmente y lo hagamos como iglesia, no desaparezca el llamado al arrepentimiento. La segunda cosa que quiero enseñarte en esta tarde es, ¿quién produce el arrepentimiento en mi vida? ¿Es el arrepentimiento un logro mío? Es decir, ¿nace en mi corazón arrepentirme? La verdad, hermano, es que por mí mismo, de mi intención, nunca saldrá un verdadero arrepentimiento. Y quiero enfatizar esa parte, el verdadero arrepentimiento. Realmente, si yo quiero arrepentirme, necesito una obra sobrenatural en mi vida. Algo que haga Dios en mi interior, si no, no me voy a arrepentir. De hecho, antes de que tú vengas a Cristo, el Espíritu Santo ha de convencerte de pecado. Si el Espíritu Santo no obra en tu ser interior, tú no te vas a arrepentir. Y es el Espíritu Santo el que obra en mi interior. Por lo tanto, hermano, sin Cristo, sin Dios,
cualquier esfuerzo por cambiar radicalmente resulta en vano, porque tarde o temprano vamos a volver a lo mismo. Abre tu Biblia en Romanos 2, Romanos capítulo 2, versículo 4. Y con ello vamos a empezar a ver que definitivamente es Dios quien produce el arrepentimiento en nuestras vidas. Repito, Romanos 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Qué me guía al arrepentimiento? Su benignidad. Y la benignidad es sinónimo de bondad de Dios, que nosotros traducimos generalmente como amor. Es decir, hermano, que en tu interior y en el mío, el arrepentimiento es una obra de su amor. Es porque Él me ama y Él está interesado en mí, y Él más que nadie es quien quiere producir en mi interior arrepentimiento. Y entonces yo me encuentro con un Dios maravilloso que no me exige que me arrepienta, sino que persuade mi corazón por medio de su amor para que yo ceda al arrepentimiento. No me obliga, porque al final la decisión es mía, pero me presenta las cosas tan claramente, me habla tan enfáticamente, que no tengo otra mejor opción sino arrepentirme. Y entonces, hermano, resulta maravilloso el Dios que nos ama y que nos muestra que es necesario arrepentirnos. En 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza, según Dios, produce en nosotros arrepentimiento, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, el quebrantamiento que en algún momento Dios puede traer a la vida de una persona, haciéndole saber la gravedad de su pecado, eso que Dios está produciendo lo va a guiar a que se arrepienta. Así obra Dios en mi vida. Dios rompe mi corazón, Dios me quebranta, Dios me hace ver que estoy mal, que realmente he fallado, he errado al blanco, he pecado contra Él. Y esa tristeza, ese dolor, eso que estoy experimentando en mi ser interior, me guía a caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Ahorita nos leía nuestro hermano que dirigió la alabanza, nuestro hermano Alfredo, hablaba del Salmo 51. Y en el Salmo 51 lo que David está expresando, lo que David está externando es arrepentimiento. Cuando dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En esas palabras él está dejando en claro: Señor, pequé, te ofendí, hice algo que no debí de haber hecho. Y luego ve su deseo de cambiar. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Y por último, Juan 16:8, para terminar con este punto, hablando del Espíritu Santo, dice este versículo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción de pecado, la convicción de que he ofendido a Dios, es producida en mi ser interior por el Espíritu Santo. El mayor problema que tenemos con esto es que yo tiendo a resistir la voz de Dios. Tiendo a resistirme a lo que el Espíritu Santo me muestra, y me niego a pensar que es pecado lo que estoy haciendo, o la manera en que estoy viviendo, o lo que estoy diciendo. Y entonces lo que hago es ver en los demás que probablemente ellos son los equivocados, pero no puedo ser yo. Y eso es justificarme, es mi lucha con mi carne. Es que ¿cómo puede estar mal esto? Es que, Señor, aunque yo sé que me dices que no debí de haberlo hecho, la verdad, Dios, encuentro razones para pensar que no es tan malo como parece. Por lo tanto, hermano, yo lucho contra el Espíritu Santo, y si no permito, si no cedo a lo que Él me está diciendo, voy a seguirme resistiendo y voy a seguir haciendo las mismas cosas.
Pero qué maravilloso saber que el Espíritu Santo sigue ahí. Y Él nunca se da por vencido. Él va a seguir quebrantando el corazón hasta que nos arrepintamos de lo que hicimos. Vamos entonces ahora a Mateo capítulo 3 para ver lo que son frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, voy a empezar a leer desde el versículo número 1, que dicen así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabes qué es lo más interesante en esto? Que Juan está bautizando, y él bautiza para arrepentimiento, así se le identifica en la Biblia. Es decir, la gente venía, confesaba sus pecados y como una muestra de estar arrepentidos se bautizaban. Y digo que es muy interesante esa parte porque dice que venía mucha gente, y entre esos muchos vuelve a decir que venían muchos fariseos y saduceos, dos grupos élite de la época de Jesús. Dos grupos celosos de sus creencias y antagónicos, por cierto. Y dice que estos estaban allí para bautizarse. O sea, ¿te puedes imaginar? Y me asombra lo que hace Juan, porque Juan los ve y ¿sabes cómo les dice? Ahí está: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera o de la ira que viene? Es fuerte llamarles generación de víboras. La idea, hermano, es muy sencilla. Es como la víbora que se aparta del fuego, que sale huyendo del fuego. Y lo que les está diciendo es: ustedes están aquí no por las razones correctas. Ustedes están llenos de cierto temor y están aquí porque saben que viene algo fuerte para sus vidas. Viene un día de la ira, ustedes lo saben, y lo único que les interesa es escaparse de ese día de la ira, pero realmente no están arrepentidos. Por eso les dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento y dejen de decir que son hijos de Abraham. Arrepiéntanse, pecadores. Hermanos, qué fuerte es eso, pero qué real es. Y cuán necesario es en este tiempo esta misma palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque hay quienes se acercan a Dios más por temor al infierno que por amor al Señor. Hay quienes, hermano, en verdad están, déjeme ponerlo así, en la iglesia, más porque saben que hay un día de castigo, hay un día de la ira del Señor, que porque realmente estén seguros de su salvación. Solamente están buscando huir de lo que viene, de lo malo que viene. Me junto con los que me conviene. Voy a la iglesia, el Divino Redentor, porque ahí todos se van a salvar. Y chance, si veo que ya se están yendo en el arrebatamiento, me agarro de la pierna de uno y ahí me voy colgado. O sea, pero yo no me voy, yo no me quedo. No, hermanos, yo tengo que estar aquí. Y mi adoración a Dios reside en que amo a Dios, en que Él ha tocado mi vida y que Él ha transformado mi corazón. Por eso estoy aquí. No es por temor al infierno. Me encanta ese poema de Amado Nervo que citaba mi padre. Muéveme, Señor, de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Es cierto eso. O sea, estoy aquí no porque me voy a ir al cielo, estoy aquí porque Él me amó y me salvó, porque Él me perdonó, porque cuando yo no era nadie, Él se fijó en mí,
Porque cuando, como dice un canto precioso que me gusta, cuando lloraba en silencio, Él me amó. Cuando pesaba la carga, me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba, me levantó. Su gracia, solo su gracia nos tiene aquí. Gloria a Dios por ello. Entonces, hermano, Juan habla con la gente y les dice específicamente a los fariseos y a los saduceos que ellos tienen que dar un fruto digno de arrepentimiento. Ahora, déjame explicarte esas dos palabras. Cuando dice dignos de, porque dice frutos dignos de arrepentimiento, esa expresión dignos de originalmente tenía que ver con objetos que comparados tenían el mismo peso. Entonces se usaba para señalar cosas como cuando alguien dice lo que él hizo es digno de muerte. ¿Estás comprendiendo? El castigo debe corresponder a la ofensa. Y respecto al tema que tenemos nosotros en esta tarde, el cambio de vida que es característico del arrepentimiento debe corresponder a la gravedad y a la naturaleza de la ofensa. Lo voy a explicar más sencillo. Si realmente tú has entendido que lo que hiciste fue terrible, fue grave, fue espantoso, ofendiste al Señor de una manera impresionante, de ese mismo tamaño debe ser tu arrepentimiento. ¿Estás comprendiendo de qué se trata? Entonces, si el arrepentimiento es genuino, debe ir acompañado de frutos que correspondan a esa experiencia. Es decir, mi cambio con respecto a lo que hice debe corresponder a lo que hice. Vamos, lo voy a poner así, de una manera muy sencilla. Si tú te bautizas por el puro deseo de bautizarte, no sirve de nada. Por llenar un requisito, no sirve. No es algo que alimente tu vida espiritual. Tiene que haber una convicción de que algo sucedió en tu interior. Vamos, hermano, si alguien me dice que confesó su pecado, es que ya confesé mi pecado y ya le dije al Señor que estoy mal en lo que hice, pero no hay un fruto que me dé evidencia de eso, la persona no ha cambiado. No ha cambiado esa persona. Tiene que haber un cambio interior que se exprese exteriormente en una conducta que glorifique a Dios, fruto que concuerda con la conversión. Mira, hermano, vamos a suponer que antes de venir a Cristo tú decías malas palabras, decías muchas maldiciones. Si tú realmente reconociste que eso es pecado, entonces ¿cómo se supone, si estás arrepentido, cómo se supone que debe ser ahora tu vida? Ya no debes decir esas palabras. Ya no pueden estar en tu corazón. ¿Sí estoy claro? Si antes de venir a Cristo estabas llena de amargura o estabas lleno de amargura y de resentimiento, se espera que cuando vengas a Cristo eso desaparezca y ahora ames y ahora perdones y ahora seas una persona diferente. Por eso dice frutos dignos de arrepentimiento, que correspondan, una evidencia que realmente diga, sí está arrepentido. Esta es la evidencia, este es el fruto que demuestra que esa persona se arrepintió. Y vamos a ver esto de una manera más clara en Lucas capítulo 3, que es un pasaje paralelo al que estamos leyendo en Mateo. En Lucas capítulo 3, versículo 10, leemos lo siguiente. Es el mismo momento que leímos en Mateo, pero aquí Lucas añade esto, versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cada uno de los que se estaban acercando, él les dijo cuál era el fruto digno de su arrepentimiento, o el fruto que correspondía a su arrepentimiento. A la gente, es decir, a todos los que estaban ahí, les dijo, el que tiene 2 túnicas,
regale una. Y el que tiene que comer, comparta con el que no tiene que comer. Los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, a ellos les dijo, no pidan más de lo que se les ordena. Y a los soldados les dijo, no extorsionen a nadie y estén contentos con lo que ganan. Entonces, Juan está interesado, Dios está interesado en que cuando yo diga que estoy arrepentido, mis acciones, mi manera de ser, mi manera de pensar corresponda al arrepentimiento que digo o que dije haber experimentado. Yo te hablaba ahorita de las malas palabras. La Escritura habla acerca de esto de una manera muy clara. En Efesios capítulo 4, quiero que abras ahí tu Biblia, por favor. Efesios 4, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Efesios 4, 28 y 29. Fíjate lo que dice ahí. El que hurtaba, no hurte más, sino que, a ver, diga la palabra, sino que trabaje. Quiero que pongas atención en esto que te voy a decir. No se trata solo de dejar de hacer lo que está mal cuando estás arrepentido. Se trata de hacer lo que está bien. Porque mucha gente deja de hacer lo que está mal, puede dejar de hacer lo que está mal, pero dejo de hacer lo que está mal para hacer lo que está bien, lo que busca Dios que yo haga. Por eso dice, el que hurtaba o el que robaba, ya no robe más. Póngase a trabajar. Haga algo al respecto. Y en el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si usted era de los que iba por la calle y se le atravesaba a alguien que se pasaba en rojo o que le pitaba, y usted era de los que bajaba la ventanilla y le salían cucarachas, ratones y ranas de la boca, ahora usted tiene que cambiar y de su boca tiene que salir algo que bendiga a la otra persona. O simplemente no digas nada. No es a decir como dijo una persona, no, ¿y qué hiciste? Porque algo así le sucedió a un cristiano. Dije, pues le dije, que Dios te bendiga. No, hermano, tampoco se trata de eso. No es así. Porque no es la intención. Pero creo que comprendemos. Dejo de hacer lo que no le agrada a Dios para hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el cambio, ese es el fruto digno de arrepentimiento. Tiene que corresponder. Si yo maltrataba a mis hijos, ¿qué se espera si estoy arrepentido? Ahora tratarlos bien. O si yo era un irresponsable como marido y como papá, bueno, se espera que ahora yo sea responsable. Si yo como estudiante, si yo como hijo me rebelaba contra mis papás y no les hacía caso y siempre les mentía, se espera que ahora yo ya no haga nada de eso y que en cambio mantenga una buena relación con ellos y diga la verdad delante de ellos. Ese es el fruto esperado de mi arrepentimiento. Y sabes, hermano, no me cansaré de insistirte dos cosas sobre el arrepentimiento. Cuando realmente estás arrepentido, el fruto natural es, ya lo dije hace unos momentos, rechazo total hacia lo que hice. Pero también cuando estás arrepentido, vas a buscar restituir. Restitución. El tiempo no se puede recuperar, no sé si sabías eso. El tiempo no se recupera. ¿Verdad? Eso que uno lo ve en las telenovelas y en las películas románticas que están pasando ahora de Navidad, y que vamos a recuperar el tiempo que perdimos. No, eso no se puede recuperar. Pero sí puedo restituir. Sí, puedo restituir. Y me refiero a que si no estuve cuando mi familia me necesitó, ahora voy a estar. Que si por alguna razón quité algo, a alguien le hice un daño y le quité algo, ahora yo se lo voy a regresar. Mira, vamos a ver esto en un ejemplo en la Biblia y con esto ya vamos a terminar. Lucas 19, por favor. Les decía en el culto de la mañana que cuando yo era chavo me emocionaba tanto cuando el pastor decía, ya vamos a terminar. Y decía, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, ya por fin. Lucas 19, versículo 8.
Es la historia de Zaqueo. ¿Recuerdas que va pasando Jesús por el camino? Él está en un sicómoro y Jesús le dice directamente a él: Zaqueo, baja de ahí porque voy a ir a tu casa. Y entonces le recibió en su casa. Y mira lo que pasa, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Eso es restitución. Ese es un hombre arrepentido. Ese es un hombre que entendió y reconoció que había estado haciendo mal las cosas y decidió que era el momento de corregirlas, todo porque Cristo fue a su casa, y más que a su casa, entró a su corazón. Este es el testimonio de un hombre que cambia, de un hombre que entiende de alguna manera sobrenatural que estuvo engañando, que estuvo extorsionando, que estuvo pidiendo de más, y por eso dice: ¿sabes qué? La mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres, y a los que defraudé se los voy a regresar 4 veces. Me impresiona de Zaqueo lo siguiente, no solo eso, que hace una confesión pública de esas cosas. Públicamente. La mayoría de los adultos diríamos: oh no, qué pena. Los muchachos dirían: qué oso. No, o sea, como yo reconocer delante de estos filisteos incircuncisos lo que no puedo. Sí, hermano. Cuando el corazón está verdaderamente arrepentido, no le importa si lo ven o no lo ven. Lo que quiere dejar en claro es que ha habido un cambio. ¿Cuál pena, hermano? ¿Cuál vergüenza? Quien se resiste a confesar o a reconocer abiertamente su pecado, lo más probable es que no esté arrepentido. Tampoco estoy diciendo que venga aquí al frente y nos diga todos sus pecados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que cuando soy confrontado, no tengo temor de decir: ¿sabes qué? Estoy haciendo esto y sé que no le agrada a Dios, y voy a restituir. Si es necesario, tengo que poner en acción algo porque yo dañé, porque no hice bien las cosas. Hermano, tenemos entonces que si yo digo estar arrepentido, tiene que haber un fruto que dé evidencia de eso. Y eso es lo que he querido dejarle en claro con esta palabra de hoy. Si usted en algún momento vino con Dios y le dijo que estaba arrepentido, tiene que haber un fruto de eso. Si usted en algún momento habló con alguien y se puso de acuerdo con ella o con él, si usted le dijo a su familia que estaba arrepentida, que estaba arrepentido, tiene que haber un fruto que diga eso: estoy arrepentido o estoy arrepentida. Pero si sigues actuando igual, por favor, no te justifiques diciendo: es que siempre he sido así. ¿Verdad? Hay gente que así luego. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pues sí deberías de ser. Sí, somos hijos de Dios, ¿no? Digo, al mundo no le voy a caer bien, eso es obvio. Pero entre nosotros, hermanos, hay mucha gente que justifica sus acciones con su temperamento. Es que yo he sido así, mis papás siempre me dijeron que yo era como que así, y pues bueno, ni modo. Si me quieres amar, adelante; si no me quieres amar, yo no tengo problema. O sea, ¿qué nos pasa? Si realmente estoy arrepentida, si realmente estoy arrepentido, tengo que cambiar. Tengo que ser diferente. Fruto que corresponda a mi arrepentimiento. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Y yo te invito a que reflexiones en esta tarde, que reflexiones en este momento, que si tú viniste delante de Dios y le dijiste que estabas arrepentida o que estabas arrepentido, entonces que haya un fruto que compruebe eso. Si tú le dijiste a tu mamá y a tu papá que estabas arrepentido, que estabas arrepentida, tiene que haber un fruto que diga eso. Porque si no está viendo ese fruto, realmente no te arrepentiste. Todo te sentiste mal por lo que hiciste, pero no te arrepentiste.
Señor, tú ves nuestro corazón. Tú eres el que tiene ojos como antorchas de fuego. Tú lo sabes todo, tú lo ves todo, Señor. Y eso, Dios, nos hace en esta tarde ser honestos contigo. Porque quizás algunos de nosotros te hemos dicho que nos arrepentimos, pero tarde o temprano volvemos a lo mismo. Y es que no se trata, Señor, de una lucha contra mi carne. Se trata de que en realidad, Señor, yo haga frutos dignos de arrepentimiento. Que hay cosas que tengo que dejar a un lado, echarlas a un lado, Señor. Y que mi vida por mí mismo testifique que ha habido un cambio interior. Que la presencia de tu Espíritu Santo que actúa en mí, que está actuando en mí ahora, pueda llevarme, Señor, a entender si realmente me arrepentí o no. Y que en el caso de que no sea así, en esta tarde, por tu gracia y por tu gran amor, me estás dando la oportunidad de que yo verdaderamente me arrepienta y me aparte y me aleje de eso que no te agrada. Oh Dios, te necesito, porque el único que puede cambiar mi interior eres tú, Señor. No quiero engañarme a mí mismo, Señor. No quiero pretender ser algo que no soy. Quiero en verdad, Señor, mostrar de una manera natural que tú vives en mí, que tú fluyes en mí, que el día que dije que estaba arrepentido, eso fue cierto, y que, Señor, la gente pueda ver la forma en que vivo, la forma en que hablo, la forma en que actúo, y que eso, Señor, les haga saber que verdaderamente me arrepentí. Así en oración, hermanos, si usted necesita verdaderamente arrepentirse, dé gracias a Dios, porque esta tarde Él le da la oportunidad de que lo haga, y de que a partir de este día haya una evidencia clara de que usted ha cambiado, de que usted se arrepintió. Permita que Dios toque su corazón. Señor, oro por aquellos que en verdad, con sinceridad, están diciéndote en esta tarde, Señor, Dios, reconozco que mi vida no da una evidencia clara de que me he arrepentido, pero te agradezco que hoy me des la oportunidad de recapacitar y de reflejar un fruto digno de mi arrepentimiento. Ayúdame, Señor, porque yo solo no puedo. Ayúdame, Señor, porque sola no puedo. Pero sé, Señor, por lo que escuché esta tarde, que tú estás conmigo y que tú obras en mí. Y hoy me das esta oportunidad. Y, Señor, si tengo que restituir, lo haré, Señor. Lo haré para que eso también sea una evidencia de que estoy arrepentido de lo que hice. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia. Muchas gracias por tu gran misericordia. Alabo tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Señor, hemos alabado tu santo nombre, te hemos glorificado, te hemos honrado, Señor. Y antes de irnos, Padre, queremos agradecerte todo lo que nos diste en este culto. Pero también, Señor, rogamos que haya sido de tu agrado y que haya subido en honor grato delante de ti. Y, Señor, ahora que nos retiramos, te pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, que la gracia salvadora de Jesucristo
y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.